Es un gozo saludarle, la paz de Cristo sobre todos ustedes. Estamos en vivo por Shofar 105.1. Hemos dicho a través de este estudio que definitivamente la cabalgata apocalíptica, los 4 caballos, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo, son una cabalgata que Dios le ha dado una orden y ellos van en la direccionalidad del Señor. Recuerden que van a consumar juicio. Hemos dicho que estamos en pleno desarrollo de la cabalgata. Recuerden que ellos van al compás. Ellos van los 4. Ya los 4 están en circulación. El blanco, el rojo, el negro y el amarillo. El amarillo lleva un jinete llamado muerte. Muerte, la cara pálida. Simbología de pestes, de pandemias, de virus, de plagas. Impresionante todo esto. Ahora, estamos diciendo que ha llegado el tiempo del juicio de Dios, porque recuerden que Dios va a cumplir sus promesas, las promesas buenas y las no tan buenas, porque así somos nosotros los padres. Nosotros los padres le damos promesas a nuestros hijos y cumplimos las buenas y las no tan buenas. Le decimos a nuestros hijos: si te portas bien te voy a dar un regalo, y esa la cumplimos. Pero también cuando le decimos al hijo: si te portas mal te voy a corregir, tenemos que hacerlo, porque un padre que ama a su hijo que quiere, corrige. ¿Verdad que sí, hermanos? Ese es Dios. Es el tiempo del juicio de Dios. Y entiendo que hay hermanos y hermanas que nacieron en la fe bajo promesas solo buenas. Se les enseñó que Dios solo cumple promesas buenas, pero no se les enseñó a esa cohorte moderna de creyentes que Dios también cumple sus promesas malas. Ahora, en este contexto estamos aprendiendo porque estamos nosotros navegando en medio de un pueblo, de una humanidad que se ha apartado de Dios, pero en medio de una iglesia que profesa el nombre de Jehová, pero que está bajo fundamentos de apostasía, una mala enseñanza, y están siguiendo parámetros falsos. No están bajo el fundamento cristiano. Y una de esas cosas, de esas falsas enseñanzas, de esa apostasía, es que nos enseñaron que la iglesia, después de recibir al Señor como Salvador, entonces se apartaba de algunas cosas, evidentes, pecados evidentes, y entonces empezaba a esperar el retorno de nuestro Señor, y que íbamos a ser arrebatados y nos íbamos a encontrar con el Señor, y después que la iglesia estuviera ya, se iban a desatar todas estas cosas. Claro, porque los maestros lo que fomentaron fue una vida muy liberal. Los maestros, en medio de todas aquellas cosas, ellos fomentaron una vida muy liberal para un pueblo. ¿Por qué? Muy sencillo. Mire, una iglesia esperando al Señor con un conformismo tal que raya en la mundanalidad. Entonces, las personas sensatas, los dirigidos por el Espíritu Santo, siempre nos preguntábamos: ¿pero cómo se va a ir a una iglesia así? Mucha gente decía: pero bueno, no se mete en eso, Dios escogió a la esposa y Dios a esa esposa sí, Él se la va a llevar. Y entonces venía el razonamiento, y entonces el razonamiento era: pero entonces Dios se conforma con cualquier cachivache. No puede ser, porque nosotros como seres humanos no estamos buscando cachivaches para relacionarnos con ellos. Nosotros estamos buscando buenas personas, personas con los mejores atributos, no perfectas, pero sí con los mejores atributos. Y es por eso que el Señor, en su longanimidad, en su gran paciencia, el Señor pacientemente, entonces el Señor tuvo un plan, y ese plan es el de pasarnos por aflicciones y tribulaciones para poder perfeccionarnos. Y esto fue lo que nunca nos dijeron los maestros que llaman de la escuela pasada, de la vieja escuela. Ellos lo llaman de la vieja escuela. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos lo que es la real profecía del Señor? Porque en la real profecía del Señor nosotros nos encontramos que definitivamente lo que está sucediendo es para que la iglesia se purifique y se santifique. Claro, hermanos, mire, esto es de pensarlo. Y acá me dirijo a los hombres y mujeres que están bajo la escuela pasada.
Muchachos y muchachas que solo están esperando la bendición de Dios para prosperar, porque se enseñó que el estar bien con Dios era tener dinero. Se enseñó que estar bien con Dios era estar arriba en la preeminencia, ser la nata de la leche. Y eso es una mentira, eso es una falsedad. Este mundo está bajo el maligno y este mundo no es viable para los verdaderos hijos de Dios. Se enseñó durante mucho tiempo que estar bien con Dios equivalía a tener un Rolex, a usar Roxys en los pies los caballeros, a usar carteras Carolina Herrera las damas. ¿Se da cuenta? Entonces se enseñó esas cosas, se enseñó que entonces estar prosperado en la tierra era simbología de tener a Dios en el corazón y estar bien con Dios. Es más, se enseñó que las personas que no avanzaban económicamente estaban en pecado. Una cosa totalmente contraria a lo que es la Biblia. Se enseñó que la bendición de Dios siempre era llevarnos hacia el norte. Nunca Dios nos iba a llevar hacia el sur en la bendición de Dios. Porque el norte siempre fue el status quo donde todos los cristianos querían ir para entonces decir que estaban prosperados. Y resulta que esa no es la intencionalidad del Espíritu. El ejemplo está en las Sagradas Escrituras y es a través de las Sagradas Escrituras que nosotros vemos claramente lo que es el plan, la voluntad de Dios. Y es por eso que yo llamo la atención de los hombres y mujeres que han sido enseñados en la vieja escuela a reflexionar y a entrar en el proyecto divino. Recuerden que estamos en principio de dolores y por favor, mire, es por eso que nosotros tenemos que reflexionar. Estamos viendo la punta del iceberg. Estamos viendo solo una muestra de lo que es la realidad y lo que se viene sobre esta humanidad. Y nosotros estamos acá porque se nos enseñó que la iglesia no iba a pasar por ninguna de estas cosas. Claro, los maestros, con sus buenas intenciones, no querían sufrir porque ellos pensaban que el sufrimiento era el poquito de problemas que tenían familiarmente por no la causa cristiana, repito, sino por los malos caracteres y por las malas decisiones que se tomaron en el pasado. Porque si una muchacha de 16 años se casó con un señor de 50 años y después se entregó al Señor y empezó a vivir vida fuerte con ese señor de 50 años que empezó a envejecer y a los 60 años se puso un señor celoso y empezó a hacerle la vida de cuadrito a esa muchacha, no me venga a decir que eso es asunto del Señor. Eso fueron malas decisiones, falta de orientación. No me venga a decir que el sufrimiento que usted pensó era que sus hijos no querían asistir a lo que usted llamó iglesia. No me venga a decir eso. Fueron los malos ejemplos que sus hijos vieron, los cuales no quisieron seguir en esos lugares. Eso no es por la causa cristiana lo que usted padeció. Lo que el Señor se refiere al sufrimiento por Él es otra cosa. Entonces usted como un maestro se formó en escatología y usted empezó a enseñar que la iglesia no iba a pasar tribulaciones y decían los maestros en medio de aquellas conferencias. Pero ¿qué más tribulación que esta? Lo que ya viene es una gran tribulación y nosotros no vamos a estar en estas cosas. Y entonces nos contaban la historia que la iglesia iba a estar hasta Apocalipsis 4. Yo siempre le pregunté a esos maestros, entonces, si la iglesia llega hasta Apocalipsis 4, porque el 5 hay una celebración en la apertura del libro y de los sellos del Cordero, entonces ¿para qué yo voy a aprender el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 hasta llegar al 22? No me compete a mí. ¿Para qué entonces yo voy a estudiar algo que no me compete? ¿Cuál es la idea entonces? No me sabían explicar. Pero es que claro, ellos repitieron una cartilla, hermanos. Por eso es que hablamos de una falsa enseñanza. Y aquí llamo a la reflexión nuevamente a un liderazgo. Líder, es el tiempo de arrepentirse. Es el último tren. Arrepiéntase. Reconozca que usted se equivocó y fundamentó una organización, unos hombres y mujeres en un soporte inestable y muchos lo hicieron sobre soportes corruptos.
Eso quiero enfatizarlo, porque recuerden que estamos en el tiempo del fin. Aquí no se trata de hablar chácharas, aquí se trata de hablar verdad. Ya las chácharas quedaron atrás, mucha cháchara en el pasado, historias, pero Dios mío, y se convirtió entonces el mensaje en una utopía, donde entonces una persona sin conocimiento de Dios, una persona con una vida a medias, media cristiana y media mundana, entonces en la utopía que se predicó, esa persona estaba esperando a Cristo sin hablarle al esposo, con problemas con la esposa, con problemas con los hijos, con problemas en el hogar, con problemas con los vecinos, con problemas en la congregación. Y esa persona estaba esperando a Cristo y se cantaba aquella canción: me voy con Él, a la nueva Jerusalén, me voy con Él. ¿Cómo se va a ir una iglesia si acaso Dios está buscando ese tipo de relaciones? No la buscamos nosotros, los seres sensatos en la tierra, la va a buscar el Dios Padre Santo, 3 veces santo. Ahora, como Él sabe que usted quiere irse, Dios está en este sistema, y este sistema es para llamarnos la atención. Recuerden que esto no se trata sino del desfile apocalíptico, donde esa cabalgata está haciendo una parada y están con alardes, un despliegue de los juicios de Dios sobre esta tierra. Y ellos van siguiendo, querida familia, el compás que Dios le dicta, porque recuerden que el director de esta orquesta es Jehová. Es el tiempo de arrepentimiento, liderazgo, oídme. Es el tiempo de reflexionar y con un pesar profundo, con un corazón contrito, usted busque al Señor mientras puede ser hallado. No es tiempo, recalco, no es tiempo de estrategias humanas. No es el tiempo de planeamientos humanos. Dios le está diciendo a usted que su modelo fracasó. La organización y la planificación de usted fracasó. Fracasó. Dios se lo está diciendo. Así que usted no quiera pescar en río revuelto. Aquí el único que va a pescar en río revuelto es el anticristo. Y la iglesia está pendiente de todas estas cosas. Ahora, estamos nosotros aprendiendo a través de este estudio. Y recuerden que ayer nos quedábamos, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 15. Quiero, por favor, que retomemos allí, porque recuerde que estamos nosotros hablando de esta cabalgata apocalíptica en este estudio que hemos titulado Al compás de los 4 caballos y sus jinetes. Estamos nosotros en Ezequiel, capítulo 7, versículo 15. Vamos, por favor, a tomar esta lectura para contextualizarnos. Recuerden que estamos diciendo nosotros en esta parte que el Señor permite este juicio, y este juicio es debido a que hay un mundo que se ha apartado de Él, un mundo que no lo quiere, y un pueblo que ha apostatado, un pueblo que se ha descarriado, ya no va en el riel, en el camino angosto que Jesucristo está apostatando. Un pueblo que dice que es de Dios, pero está en apostasía. Y el Señor está permitiendo estas cosas para que el pueblo pueda ser salvo. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 7, versículo 15. La palabra del Señor escrita está: de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. ¿Se da cuenta? Es decir, el juicio del Señor es para todos y en todos los niveles. Dentro la peste y afuera la espada.
Ahora, entendamos lo siguiente, recuerden que somos seres como Jehová, hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Y nosotros no tenemos la sapiencia, la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sí tenemos una lógica parecida a la de Él. Y en esta lógica nosotros tenemos que entender lo siguiente, que la peste, la pestilencia, viene acompañado de varias cosas, trae secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas? Y quiero orientar a un pueblo. Hay mucha gente que está poniendo esperanza en lo poquito que tiene. Mire, querida familia, ponga sus esperanzas en Dios. ¿Por qué? Porque la peste, como el COVID, trae secuelas que son guerras, escasez de alimento. Ya estamos hablando, querida familia, ya estamos hablando de escasez. Mire, la peste trae secuelas y esas secuelas son guerras. ¿Por qué guerras? Porque entonces los poderosos empiezan a obtener los recursos y empieza el pez gordo a comerse al pez pequeño, el pez grande a comerse al pez pequeño. Esto es en la lógica. Recuerden que tenemos la mente de Cristo y somos hechuras a imagen conforme a la semejanza del Altísimo. Entonces entendamos, vienen guerras para obtener esos recursos que queden en el planeta, los pocos, y he aquí donde empieza la escasez de alimento. Y he allí donde empieza entonces las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Querida familia, los alimentos que estén en un país lo toman los más fuertes. Recuerde eso. A menudo esas cosechas desaparecen. ¿Por qué? Porque las labores del campo se reducen. ¿Se da cuenta? Las fuerzas enemigas invaden esas tierras. ¿Usted no lo está entendiendo así? ¿O usted cree que esto es sencillo lo que estamos viviendo? Contextualicémonos. Dejemos de ver una parte, la parte que nosotros queremos. Dejemos de ver nosotros esto con parcialidades y empecemos nosotros en la cosmovisión auténtica, viendo realmente a la luz de la palabra el acontecimiento global. Y en ese sistema nosotros nos ubicamos exactamente a lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que esto es revelador. Y es por eso que yo les invito a ustedes a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras hay revelación auténtica. Recuerden que no nos contaron la verdad. ¿Por qué? Porque entonces el escatólogo, el que estudió escatología, esa parte de la teología que analiza los tiempos finales, esa es la escatología bíblica, la parte de la teología que examina los acontecimientos finales. El escatólogo se hizo un erudito humano y dejó de razonar en el marco bíblico auténtico y empezó a razonar conforme al instituto o a los profesores que le capacitaron. Le leyeron una cartilla y entonces el escatólogo tomó a un punto de vista y dividió al mundo en dos toletes. Y resulta que Dios nunca quiso decir eso. La revelación del Apocalipsis es la confirmación de lo que ya está escrito en los 65 libros. Porque el Apocalipsis es el último libro de la Biblia y él viene a certificar toda la profecía dicha. No está de manera cronológica, sino de manera profética, certificando los acontecimientos que ya los grandes profetas han dicho. Eso es Apocalipsis, y se puede resumir el Apocalipsis en que el bien termina venciendo al mal y el pueblo del Señor termina coronado al lado de su Señor. Y ese es el gran galardón que tenemos. Así que si usted tiene grandes proyectos para la tierra, hombrecito, mujer de Dios, hombre de Dios, usted céntrese
en un día estar al lado del Señor. Ese es el mayor galardón. Yo entiendo que usted tiene deseos, porque usted quiere prosperar en esta tierra, pero es que ya es el tiempo, no lo determino yo, lo determina Jehová, y este es el sistema de cosas que tenemos nosotros que analizar. Conságrese, porque Dios va a cumplir la promesa en usted, porque ya no es tiempo de que usted esté tomando la palabra del Señor para entonces usted consolarse y decir, bueno, pero vienen tiempos mejores, Dios ha permitido este mal, y también Dios nos va a permitir el bien en la tierra. No es en la tierra que Dios nos va a permitir el bien. Dios nos lleva y el bien va a ser con Él. En eso estamos de acuerdo. El bien del pueblo del Señor, lo que nos resta es estar con Él. Pero en esta tierra ya no busquemos la felicidad. No es viable. Entiéndalo. Así que usted aterrice de esa ilusión que usted se ha creado. Y le han creado a usted con las falsas enseñanzas. Es tiempo de juicio, y es el juicio final. Ahora bien, vamos en el contexto de la era cristiana y volvemos, porque he aquí, muchachos, muchachas, donde nosotros tenemos que estudiar claramente. Recuerden que Apocalipsis viene a certificar con una revelación extra lo que ya el Señor ha dicho. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Ahí están los evangelios sinópticos. Está el Evangelio de Marcos, está el Evangelio de Mateo y está el Evangelio de Lucas. Y el Señor ha dicho detalles allí, detalles importantísimos. Vamos por favor a Mateo capítulo 24. Y aquí llamo la atención a los muchachos que están aprendiendo. Esto no se trata de tomar esta lección y entonces ya usted creerse escatólogo. No. Usted recuerde que esto se lleva con sindéresis, esto se lleva con cordura, con aplomo. Esto no se trata después que usted tenga la lección de convertirse en escatólogo y estar pretendiendo, usted que ya tiene, entonces toda la revelación y empiece usted a cachar a los demás. No se trata de eso. Recuerden, esto se asume con aplomo, con verdad. ¿Sí? Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, por favor. Y recuerden que estamos en el marco de Apocalipsis capítulo 6, estudiando los 4 caballos. Y esto es para usted, hermano, hermana, que ha recibido la vieja escuela, una escuela fracasada. Fracasada. Porque la revelación nunca se nos dio conforme a las Sagradas Escrituras en inspiración divina, sino que se dio como una chuleta de libros, de compendios, y no es correcto. En Mateo capítulo 24, vamos a leer 2 versos. Usted lo lee todo, si quiere. Pero vamos a leer 2 versos porque ya esto lo hemos leído y lo vamos a seguir leyendo porque estamos hablando la semana próxima, Dios mediante, el Señor nos permite estar acá. Vamos a hablar de lo que es el primer caballo, el caballo blanco con el jinete que tiene el arco. Sí, Mateo capítulo 24, versículo 3 y versículo 21, la palabra del Señor escrita está. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dese cuenta, los discípulos le hacen una pregunta a él, y Jesús, nuestro gran maestro, le da respuestas contundentes, fidedignas, reales, completas. Importantísimo siempre esto. Recuerden que el Señor no es ambiguo, el Señor es clarito. Mire, qué clarito es el Señor, clarititititico. Él dice todas las cosas claras. Repito, estamos en Mateo capítulo 24. Vamos a leer el verso 3 y el verso 21. Esto es para contextualizar a toda la gran familia que se añade. Bienvenidos. Le damos la bienvenida y le decimos que estamos en la 4ª parte de este estudio que hemos titulado Al compás
de los 4 caballos y sus jinetes. Y estamos analizando el momento profético que vivimos, porque hemos dicho que el COVID-19 es el juicio de Dios sobre la faz de la tierra en el 4.º caballo, el amarillo, que lleva por jinete a muerte. Ahora bien, estamos en una bendición maravillosa creyéndole al Señor, querida familia. Dice Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él, Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire esto, una pregunta clara, y el Señor entonces le da una respuesta clara. Y mire lo que los discípulos hacen, porque los discípulos están entendiendo todas las cosas cabales. Ellos asocian la señal que habrá de la venida de Cristo con el fin del siglo. Jesús le da respuesta. Y en el verso 21, Jesús dice: porque habrá entonces gran, repitan conmigo, gran tribulación. Gran tribulación. Gran tribulación, cual nunca antes ha habido. Repito, quiero leer textual, estoy en la Reina Valera 1960. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Querida familia, vamos a analizar esa parte primero. Lo que el Señor está hablando no ha existido jamás. Es lo primero que quiero yo denotar acá. El Señor dice: desde el principio del mundo no ha habido una cosa como la que va a haber. Es decir, el sufrimiento que se estuvo en Egipto, las 10 plagas de Egipto, el salir del pueblo de Israel de Egipto, la mortandad que hubo en Egipto, la persecución de Faraón al pueblo de Israel, el ahogar el padre al pueblo egipcio en el Mar Rojo, no se compara con lo que ha de venir. La angustia que ellos vivieron no se compara con lo que va a venir. La gran mortandad que hubo en el desierto por la desobediencia del pueblo de Israel no se compara con lo que ha de venir. Pero ahora, el diluvio de Noé no se compara con lo que ha de venir sobre la gran tribulación que Cristo habla. Cristo dice una gran tribulación que desde el principio del mundo nunca ha existido. Es decir, lo que viene es más grande que el diluvio. Denoten eso. Ahora, el Señor, porque esto es lo importante, recuerden que nosotros estamos hablando de cosas ciertísimas, no estamos hablando por emociones ni por escuelas, porque gracias a Dios no estamos apegados a escuelas teológicas, no estamos hablando de escuelas que sostienen el arrebatamiento pretribulación o el arrebatamiento post-tribulación. No estamos en ninguna de esas tesis, estamos en la tesis real. Y aquí caen a tierra las dos tesis de la post-tribulación y de la pretribulación. Estamos en la tesis real, la que es de Dios, bíblica, y se los voy a comprobar por qué. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. En el capítulo 24, que estamos en razón de las Sagradas Escrituras, en el verso 21, porque habrá gran tribulación, y recuerden que el Señor está profundizando, este no es cualquier maestro, es el maestro de los maestros, el maestro de los maestros. En griego se usa una palabra profunda, y esa palabra es clixis, se las voy a deletrear. T de Teresa, H de hilo, L de Lola, I de internacional, P de padre, S de sistema, I de internacional, S de sistema. Clixis. ¿Sí? Clixis. Ahora, esa palabra
en el griego original significa gran tormento. Es decir, volvemos entonces a Mateo capítulo 24, verso 21, y dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tormento, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Ahora, por favor, estamos en las Sagradas Escrituras, y recuerden que esto es importante porque aquí vamos palmo a palmo. Aquí no nos desesperamos. Tranquilo, vamos palmo a palmo. Todos los hermanos y amigos que quieren la revelación completa de la tesis de Dios, son 4 partes que ya van. Usted obtenga las 4 partes de este material y usted concatene la enseñanza y tendrá la revelación completa. Y no termina el día de hoy por los tiempos que ya van, pero vamos nosotros funcionando en lo que es la revelación de verdad. Esto no es la escuela de teología vieja que nos enseñó que el arrebatamiento era pre-gran tribulación, o la escuela que nos enseñó que el arrebatamiento era post-gran tribulación. No, esas 2 escuelas están erradas porque siguieron modelos apóstatas. Nosotros estamos en la revelación de Dios. Esta es la palabra auténtica del Señor y estamos comprobándolo. Ahora, presta atención, porque nosotros entonces, siguiendo lo que es exactamente los evangelios sinópticos, recuerden que tenemos los evangelios, muchachos, y los evangelios sinópticos es lo lindo porque usted los puede estudiar en paralelo. Usted puede abrir Mateo, Lucas y Marcos, los puede abrir en los diferentes pasajes que concuerdan, y usted entonces lee y usted aprende, porque hay detalles. Mire, cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 21, por favor, oído el tambor, porque recuerden que estamos estudiando los evangelios sinópticos. Vean, el Señor dice, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, Él les dijo que vendrían tiempos muy difíciles, ya que ellos le preguntaron: ¿cuándo será tu venida y el fin de este siglo? El Señor, en el verso 21, Él viene diciendo algunas cosas, pero en el verso 21 Él dice: habrá gran tribulación, cual nunca antes ha habido desde el principio del mundo. Es decir, el Señor está poniendo la tribulación del diluvio pequeña ante esta gran tribulación que viene. Mire lo que está haciendo el maestro. Él dice: no ha habido, muchachos. ¡Wow! Es decir, que Noé no vivió tanta tribulación. No, muchachos, no. Lo que viene es superior. ¡Wow! Impresionante. Eso es lo que tenemos que denotar primero. No ha habido en la humanidad una tribulación como la que viene. Ahora, el Señor usa una palabra bastante profunda. Trixis, gran terror, gran tormento, gran angustia, gran dolor. Vea usted, cuando vamos a Lucas, en el capítulo 21, verso 10 y 11, muchachos, vamos allí, después ustedes lo lean todo y lo analizan. Dice Lucas 21, 10 y 11, mire lo que dice el Señor. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Repetimos, entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Mire ustedes, querida familia, lo que dice el Señor: grandes terremotos, guerras, pestes. Y aquí viene la revelación auténtica. Y aquí cae la tesis del arrebatamiento pre-gran tribulación y el arrebatamiento post-gran tribulación. Las 2 tesis caen y se impone la tesis verdadera. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijeron los maestros pasados? ¿Qué fueron lo que dijeron los escatólogos? Y acá me dirijo a los escatólogos que me pueden oír
acá en nuestro territorio nacional y fuera. Esto no se trata de ir contra su persona, esto se trata de ir contra un sistema falaz, apóstata. Usted, ministro, tiene la oportunidad de arrepentirse. Si usted se arrepiente, usted alcanza misericordia y nosotros le tendemos la mano. Pero el sistema que usted enseñó es contra lo que nosotros nos levantamos. Y ese sistema cae a tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que se enseñó? Que cuando el Señor se dirigía en Mateo capítulo 24, entonces dividían el Mateo 24 en dos. Una parte para los gentiles y una parte para los hebreos, para los judíos. Y resulta que no es así. El Señor le está hablando a sus discípulos en un contexto y Él está hablando, y esa es la diferencia del Señor. A Juan, el Señor sí está hablando en tiempos cronológicos. Porque recuerden que Él tiene el Kairos en su mano. Es Jesús en la revelación. Jesús no sabe el día ni la hora en que ha de venir nuestro Padre Celestial, pero Él sí conoce los tiempos y la cronología en la escatología final. Y presta atención, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que esto no es para el pueblo cristiano, esta gran tribulación de Mateo capítulo 24, verso 21. No, volvamos a Mateo entonces, pues. Vamos a Mateo. Recuerden que yo les dije en días pasados que las respuestas siempre estaban en el mismo libro, muchachos. Esto es un valor agregado que les doy. Está en el mismo capítulo la mayoría de las veces. La respuesta a las incógnitas están en el mismo libro y en el mismo capítulo, muchachos. Mire, en Mateo capítulo 24, cuando el Señor dice, presta atención, en el capítulo 24, versículo 21, el Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación. Dice en el 21, ¿verdad? Gran tribulación. Aquí los maestros del pasado dijeron que la eclipsis no era para un pueblo cristiano, no eran para los seguidores del Señor, no eran para la iglesia de Jesucristo, la redimida a precio de sangre, que ya la iglesia iba a estar en el cielo. Pero entonces la tesis cae, porque mire lo que dice el verso 9, el verso 13, el verso 14 y el verso 15. Oído el tambor, muchachos, esta es la respuesta. Que la iglesia no va a pasar esta gran tribulación. ¿Dónde está certificado eso? Mire lo que dice Mateo capítulo 24, verso 9, verso 13, verso 14 y verso 15, que anteceden al 21. Por favor, oído el tambor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Repetimos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Wow, qué impresionante. Ahora, muchachos, palmo a palmo en el análisis. Mis hijos, mis hijas, aquí nosotros profundizamos. Mire, nosotros no vamos contra personas. No, las personas, si se arrepienten, alcanzan salvación. El que no se arrepiente y persiste en estas malas cosas y en esta apostasía se va a perder. Y no soy yo el que le condeno, es la palabra que yo predico la que le condena. No soy yo, es la palabra que yo predico la que le condena. Ahora, esto es contra un sistema de cosas que nos dijeron que la iglesia, cual niña pitongo, así decía mi abuela, ellos predicaron a una niña pitongo. ¿Qué es una niña pitongo? Una niña mimada que duerme hasta las 10 de la mañana. Cuando se levanta, su madre le tiene el desayuno,
pegada con el almuerzo. La niña pitongo no hace más nada sino jugar, limpiarse las uñas, acicalarse el pelo. Y entonces su madre le tiene la cena, su madre le tiene el baño limpio, su madre le acomoda la cama. Eso es una niña pitongo. Nos enseñaron los maestros del pasado que la iglesia era una niña pitongo. Una niña que se paraba tarde, sin responsabilidades. Una niña que podía hacer lo que le venía en gana y Dios le iba a perdonar todo. Una niña que solamente tenía que decir soy de Jesús, ir a 4 paredes, portarse malcriadamente cuantas veces le diera la gana, empezando en la familia con un mal testimonio, pero estaba esperando al Señor. Me voy con Él a la Nueva Jerusalén. Mire, querida niña pitongo, la escatología real en la teología del Señor dice lo contrario. Ahora voy con la enseñanza, y esta es la revelación. ¿Por qué decimos que estamos en el tiempo de los 4 jinetes y no se van a aplacar estos jinetes hasta consumar el proyecto de Dios? Porque Dios va a preparar a una novia para llevársela, y es a través de la tribulación que el Señor se la prepara, porque es la única manera de despojarse de la mundanalidad. Y es por eso que usted, ministro, ministra, tiene que reflexionar y aprovechar este último momento. Mire lo que dice el capítulo 24, verso 21. Dice, porque habrá gran tribulación, tlicfsix. Nos dijeron que la gran tribulación era para el pueblo hebreo y para un mundo que se quedaba. Y la niña pitongo, lo que ellos enseñaron, iba a estar en el cielo. Pero entonces el Señor aclara, Él viene aclarando. Recuerden que aclarando sale el día, y nosotros la aclaramos. Dice el Señor, entonces en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa ¿de qué? De mi nombre. Los únicos que tenemos el nombre del Señor en nuestra boca es el pueblo cristiano, no es el pueblo hebreo. Por el testimonio cristiano vamos a ser muertos. ¿Y quién da testimonio de Cristo? El pueblo cristiano. El Señor le está hablando a su iglesia, le está diciendo, van a ser muertos. Os matarán y os aborrecerán por causa de mi nombre. El pueblo hebreo no sostiene el nombre de Jesucristo. El pueblo mundano no sostiene el nombre de Jesucristo. Ahora, mire lo que dice el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a perseverar, querida familia? La iglesia. ¿Quién es el que tiene que perseverar? Los redimidos. Ahora, mire lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Quién va a predicar este evangelio? El cristiano, confeso y practicante de la verdad. ¿Quién lo va a predicar? El mundano. ¿Quién lo va a predicar? El pueblo hebreo. Si es que el pueblo hebreo no ha aceptado a Jesús para testimonio a todas las naciones. Y entonces viene el fin. Ahora mire lo que dice el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La iglesia va a ver la abominación. El reloj está corriendo. Los 4 caballos están en plena cabalgata, alardeando, porque lo que se está esperando es que aparezca ese líder mundial. Ahora empezamos nosotros a entender, porque esto no es alado por los pelos. Vamos a Lucas. Recuerden, muchachos, que la respuesta está en el mismo libro y
la mayoría de las veces, en el valor que les añado hoy, está en el mismo capítulo. En Lucas, recuerden que en Lucas estamos leyendo nosotros, por favor, estamos leyendo en el capítulo 21. Y en Lucas 21, usted se ubica, vamos a leer el verso 10 y el 11. Sí, vamos a leer el 10 y el 11. Por favor, oído el tambor, mire lo que dice. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces se les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Mire lo que dice el Señor. Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Ahora, esa es la parte que hemos leído, pero cuando nosotros vemos a quién el Señor le está diciendo estas cosas, mire lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 13. Dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Quiénes están en la tierra para testimoniar y testificar de Jesucristo? ¿El mundano? ¿El hebreo? ¿O nosotros como cristianos verdaderos? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Qué respuesta dan los niñitos? Vamos a hacerle a los niños 3 opciones. Yo les voy a hacer la pregunta, niñitos, jovencitos. Vean, Cristo dice que cuando estén sucediendo todas estas cosas, grandes terremotos, persecuciones, nos entregarán. Jesucristo dice que habrá pestes, hambres, cual nunca antes. Entonces dice Jesús, es el momento de dar testimonio. La pregunta es, niñitos, jovencitos, ¿a quién Jesús le dice esto? Opción A los mundanos. ¿Quién va a testificar de Jesús? ¿Los mundanos, niñitos? Opción B, ¿quién va a testificar de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿El pueblo hebreo judío? O opción C, el pueblo cristiano redimido por la sangre del Cordero. ¿Qué dicen los niñitos? Vamos a ver las respuestas a través del 0424-824-1932 y el 0426-583-8689. ¿Y qué dicen los adultos? Porque dice el verso 13, y esto os será ocasión, en medio de las grandes señales, en medio del gran terror, de la gran tribulación, de la gran lucha, del gran problema, será ocasión para testimoniar. ¿Quiénes van a testimoniar? Los cristianos. Ahora estamos entendiendo. Pero mire lo que dice el verso 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahora, volvamos, mis hijos, a Mateo capítulo 24. Y aquí definitivamente cae la tesis de el arrebatamiento pre-tribulación y de el arrebatamiento post-tribulación. Estamos en las Sagradas Escrituras, mis hijos. Estamos en las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 24. Mire lo que dice, por favor, es que esto está impresionante. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22, oído el tambor, dice el Señor: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos en medio de la profecía, Iglesia, prepárate. No quisiste hacerlo porque cual niña pitongo estabas esperando el rapto antes de vivir estos tiempos y te acostumbraste a ser una malcriada, dando mal testimonio en tu casa y siendo luz para afuera. Te acostumbraste a que ser salvo era usar un tipo de ropa de un color
y a colocarte atuendos sobre tu cabeza o no colocártelos. Te acostumbraste a que ser santo y esperar la venida del Señor era brincar y danzar, porque te dijeron que esa era la manera de prepararte. Te enseñaron que prepararte era ir a un lugar de 4 paredes. Te enseñaron que prepararte era ir a un lugar a vigilar según, pero en medio de esa vigilia decían chismes, tenían comercios. Ahora es el tiempo de pasar de niña pitongo a una mujer madura, desarrollada, como dice el libro de Cantares, desarrollada, una mujer acoplada, en sindéresis, en cordura. ¿Por qué? Porque es la novia que el Señor se va a llevar. Él no se va a llevar una magalla. Él no es digno de magallas. Y el COVID, que es el inicio de este juicio, te está permitiendo prepararte. Y esta preparación empieza por los ministros y ministras. Escúchame, hombre de Dios, mujer de Dios. Reflexiona y arrepiéntete. Mira de dónde has caído. Es mejor que reflexiones ahora, a tiempo. Es mejor que reflexiones a tiempo. Este es el último llamado del amor. Es el tren último en esta estación. ¿Vas a desaprovecharlo? Tienes que volver a la sindéresis. Tienes que volver a la razón. La Biblia es clara. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4, dice el Señor: porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Que tienes que echar por tierra ese emporio empresarial que levantaste en nombre de la iglesia del Señor. Mira, no importa, chico, no importa, chica. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, hermana. Dios tiene los brazos tendidos para ti. Vamos a vernos un día en la eternidad con él. Si sigues con ese orgullo de no retractarte a las malas enseñanzas, de no retractarte a la caída que has tenido, porque caíste de la gracia, caíste de la verdad. Si no te retractas en tu orgullo para seguir manteniendo esa empresa religiosa, chico, chica, vas a perder tu alma, ¿vale? Y la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esto no es personal, amigo. Esto no es una cháchara. Esto es la dirección del Señor. Y en la dirección del Señor hay una intención. Y esa intención es santificar a su pueblo. Y el alarde de estos 4 caballos apocalípticos, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo, que lleva un jinete el amarillo llamado muerte con la cara pálida, simbología de pandemia, es para que tú entres en la reflexión. Vienen cosas peores sobre la faz de la tierra. Recuerda que la pandemia trae secuelas, y esas secuelas vienen con guerras por el poquito recurso que queda y hambre, porque la mayoría de las veces cuando hay guerras, los fuertes se apoderan de las tierras productivas, las queman o las toman y las saquean. Así que tu esperanza, colócalas en el Señor. Es el tiempo, iglesia, de levantarnos en un profundo arrepentimiento. Aquí no vale estrategias humanas. Aquí no vale tácticas humanas. Aquí no se trata de pescar en río revuelto, ministro, ministra, que empiezas entonces a frotarte las manos porque ahora estás ideando un plan para controlar los grupos y las familias. No faltes el respeto al Espíritu Santo. Este es el último llamado de amor. No le faltes el respeto a Jehová, porque entonces serás hijo de perdición. Y no soy yo, querido amigo, hombre, mujer,
el que te condeno, son las palabras que yo digo. La palabra que yo predico es la que te condena. Porque el Señor dice, no tendré por inocente al culpable. Este es el momento, amigo. Ven a Cristo Jesús. A los hermanos, amigos que me oyen, que quieren escapar por su vida, la mano tendida de Jehová y nuestra mano. Levántate en el Señor. Pide perdón. Empieza una vida nueva. Ya tu esperanza no la coloques en cosas humanas. Colócalas en el Señor. Colócalas. Y entra en una profunda reflexión. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, hermana. Reflexiona. Este es el tiempo. Nosotros oramos por ti. Señor, gracias porque nos permites compartir tu verdad. Toda la gloria para ti, la honra es para ti. Señor, gracias por tu Espíritu que nos permite, Señor, entender lo que es tu plan divino. Mira a esos hombres y mujeres que hoy aceptan tu llamado, que se arrepienten y que empiezan una vida nueva para ti, poniendo una esperanza en ti, no de una manera coyuntural, sino de una manera, Señor, justa, estable, para un día verte en la eternidad. Señor, acógelos con tu amor, con tu misericordia. Dale tu Santo Espíritu. Y a todos los ministros y ministras que en este momento se arrepienten, Señor, dales el gozo de la salvación que han perdido. Ayúdalos, Señor, socórrelos. Y permite que ellos puedan empezar de cero, Señor, con un corazón limpio. Dale las fuerzas para que ellos tengan la capacidad de hablar con su feligresía y de pedir perdón. Señor, gracias porque tú eres bueno. Alcanza los 5 continentes, Señor, porque en tu gracia esta es la gran pesca, el gran avivamiento que por tanto tiempo oramos. Se entendió mal, Señor, que el avivamiento era prosperar, era tener logros materiales, pero este es el verdadero avivamiento, cuando una iglesia te busca en espíritu y en verdad, con el corazón para ti. Recibe la ofrenda de tus verdaderos siervos, que están en sus hogares ofrendándote lo mejor, sus corazones, y levantando en sus familias altares para ti. Socórrelos y guárdalos. Y permite, Señor, que nosotros seamos ayuda para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, por el día de hoy estamos llegando al final de esta enseñanza. Si usted quiere, querida familia, la continuación, porque nos queda un poquitín la conclusión. Querida familia, le amamos en el Señor. Nuestro respeto. Gracias por ser parte del equipo ganador. Dios les bendiga.